Sean bienvenidos, estimados estudiantes de la Cátedra Informática y Sociedad. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema el cambio social. La agenda que tenemos para esta videoclase es la siguiente. Tenemos la introducción, tenemos los objetivos, el tema principal que es el cambio social, y dentro del cambio social vamos a ver los siguientes puntos: la conceptualización y teorización del cambio social, las causas del cambio social, los movimientos sociales, la tradición, modernización y posmodernidad, las estructuras y pautas demográficas, la apropiación social de la tecnología y hacia una sociedad postmaterialista. Al final vamos a hablar de una actividad propuesta y por último la bibliografía. Como objetivo general tenemos analizar el concepto del cambio social. Los objetivos específicos son comprender el concepto del cambio social desde los diferentes enfoques desarrollados por la sociología. Nuestro segundo objetivo específico es conocer los movimientos sociales que impulsan cambios en lo económico, social y político. Y como último objetivo tenemos diferenciar las sociedades modernas de la posmoderna. Vamos a ver nuestro primer concepto, ¿qué significa cambio? La palabra cambio viene del verbo cambiar y según la Real Academia dice dejar una cosa o situación para tomar otra. Un ejemplo sencillo de qué es un cambio es cuando una persona decide tomar o cambiar alguna actitud o cambiar de imagen. Luego nuestro segundo concepto que vamos a ver dentro de la conceptualización y teorización del cambio social es qué significa el cambio social. Siempre aquí vamos a retomar lo que dice Lamo de Espinosa, y él habla que el cambio social es el tránsito de una sociedad tradicional del antiguo régimen a la moderna sociedad industrial. A continuación vamos a ver nuestro mapa conceptual en donde hablamos del cambio social. El cambio social se fundamenta en un análisis histórico y a la vez se justifica dentro del contexto social. Luego tenemos que esa justificación del contexto social como una realidad que proporciona actores sociales, en este caso una acción social de hechos que suceden, personas que han hecho un cambio significativo a través de la historia. Y luego tenemos que el cambio social se justifica como un objeto específico del conocimiento que se considera histórico y por lo tanto es producible, reproducible, según este autor que es Simmel en el año 2002, ¿verdad? Algo que está sujeto a varias formas históricas. También tenemos que el cambio social en la actualidad se transforma, ¿verdad?, con las sociedades industriales y actúa como variables independientes. La sociedad no debe de ser concebida como un objeto, sino como un proceso. Y un proceso está lleno de etapas o cambios que se van realizando en diferentes momentos. Vamos a hablar sobre los siguientes autores. Por ejemplo, Bauman nos habla que la sociología está vinculada por su nacimiento y desarrollo en cuanto a la teoría y civilización moderna. Ritz nos habla que el cambio social son dos consecuencias importantes, teórico y otra política. Y vamos a hablar de Marx,
que él creía en el proceso constante histórico de la sociedad como dirección general del proceso histórico. Vamos a hablar del modelo dicotómico de la sociedad tradicional y de la sociedad moderna. Al lado izquierdo tenemos las sociedades tradicionales y al lado derecho tenemos las sociedades modernas. Cuando hablamos de la palabra dicotómico, estamos hablando de la clasificación en este caso, de las sociedades. Vamos a comenzar a hablar sobre la sociedad tradicional, que dice, ¿verdad?, que la economía intermediada por clanes, gremios y redes de subsistencia. En cambio, en lo moderno está hablando que la economía está basada en el mercado sobre la base de oferta y demanda. Luego, tenemos que el proceso de producción con una mínima división del trabajo. En cambio, en una sociedad moderna se habla que hay una mayor división del trabajo. Luego tenemos que la posición social predeterminada del individuo en la sociedad tradicional, y en cambio en la moderna se habla que la posición social en función de un criterio de movilidad. Luego tenemos que el acceso restringido a la instrucción, y en la sociedad moderna estamos hablando de un acceso democrático a la instrucción. Un ejemplo que se me ocurre al hablar de este punto es que en las sociedades tradicionales hay una persona que da instrucciones y que él da su orden y todos los demás atienden o cumplen esa orden. En cambio, en la parte democrática estamos hablando como nuestros sistemas actuales, que hay un congreso o una asamblea donde se toman las decisiones en conjunto y no por una sola persona, ¿verdad? Vamos a continuar siempre con nuestro cuadro, en donde hablamos que la sociedad tradicional, estamos hablando que es una identidad colectiva, grupal, solidaridad mecánica. En cambio, en la sociedad moderna estamos hablando de individualismo y una solidaridad orgánica. Bueno, con las sociedades tradicionales, lo que se me ocurre como un ejemplo es la comunidad Ubuntu. Ubuntu es una comunidad africana en donde todos los miembros son leales y trabajan en conjunto, ¿verdad? O podemos retomar como los primeros cristianos, ¿verdad?, que vivían en comunidades y que compartían todos sus bienes. En cambio, en una sociedad moderna estamos hablando de que cada persona vela por sus propios intereses, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo. Luego tenemos las sociedades tradicionales, que el eje articuladores de la sociedad es la familia y la religión. Y en la sociedad moderna estamos hablando de un proceso de secularización de la sociedad y del poder político, transformaciones de la familia. Podemos decir que antes, se basaba, por ejemplo, mucho en seguir una tradición familiar o las normas de la religión que se profesa o de la comunidad en la que se vive. Y en cambio, en una sociedad moderna se está hablando de una especie de liberación, ¿verdad? Una especie de ir dejando los pensamientos tradicionalistas. Luego tenemos que en la sociedad tradicional están los accesos restringidos a la participación política. En cambio, en lo moderno sí hay derechos políticos universales de democracia. Antes había un rey en un pueblo o un cacique, y esa persona heredaba su poder. Y cuando estamos hablando de sociedades modernas, estamos hablando de que las personas tienen derecho a elegir a quién va a gobernar dicha sociedad. Luego tenemos la división estamental de la sociedad y las emergencias de nuevas clases sociales. O sea que ya se empieza a ver niveles o extractos sociales, alto, bajo o medio, ¿verdad?
Luego tenemos como último punto de comparación el discurso de legitimación, legitimación basado en el poder divino, en el carisma, en la tradición, y en cambio en lo moderno se habla de un discurso de legitimación basado en la ciencia y en la técnica, o sea que separa en la sociedad moderna el poder divino, sino que más basado en la tecnología, en la ciencia. En cambio en lo tradicional se le atribuye, digamos, al Todopoderoso, ¿verdad?, que para seguir una tradición. Luego tenemos en nuestra siguiente diapositiva, tenemos siempre ya hablando del cambio social, los movimientos sociales. Tenemos el siguiente esquema. Nuestro primer punto, tenemos una visión determinística del cambio social y este está dividido en dos categorías. La primera está en procesos materiales y la segunda en procesos ideales. Posteriormente tenemos que los procesos materiales se dividen en la tecnología, la economía, ¿verdad? La parte tecnología y economía están bien ligadas. Tenemos el medio ambiente y tenemos los procesos materiales biológicos. Y dentro de los procesos ideales tenemos el causal ideológico, que es exclusivamente hablando de la religión. Un punto ideal es un ejemplo que en una familia es bien común que la señorita en aquellos tiempos, ¿verdad?, se debía de casar con la persona que la familia le buscara y que debería de salir, por ejemplo, virgen al matrimonio. Es algo ideal que se maneja. En cambio, en los procesos materiales se enfoca más en la parte de progreso, en lo económico y en otros puntos diferentes, ¿verdad? Vamos a hablar de los movimientos sociales que se pueden destacar. En este caso, tenemos este esquema donde nuestro primer movimiento es el ecologismo. Según la Real Academia, el ecologismo es un movimiento sociopolítico que propugna la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. Quizás en estos días podemos nosotros escuchar movimientos como Salvanatura, otro tipo de movimiento que están recogiendo firmas para proponer una ley en donde se eviten las prácticas de minería porque esto afecta al medio ambiente, entre otros ejemplos que podemos ver. Luego tenemos el pacifismo. Este movimiento es a favor de la abolición de la guerra como solución a los conflictos entre naciones. En las noticias es muy común o en las redes sociales ver propuestas de promoviendo la paz. Entonces, este movimiento trabaja por mantener o promocionar, ¿verdad?, la paz y abolir todas aquellas situaciones que llevan a guerra. Luego, nuestro último movimiento social es el feminismo. Aquí podemos hablar que es una ideología que defiende las mujeres y que que las mujeres defienden que deben de tener los mismos derechos de los hombres, y aquí podemos ver movimientos en nuestro país como las Dignas, la Casa Mérida, y esto por supuesto, ¿verdad?, una fecha muy importante que habla mucho sobre el derecho de las mujeres es el 8 de marzo. Entonces hay mucha historia del cual surge este movimiento del feminismo y que nos va a dar un parámetro de cuáles son los derechos, cuál es la igualdad de derechos que ambos géneros deben de tener.
vamos a hablar de dos líneas de análisis. Vamos a hablar sobre este autor que es Larraña, y este autor nos dice que en Europa, ¿verdad?, es la teoría de los movimientos sociales, estudia el por qué, ¿verdad?, en Europa. Luego tenemos el autor Casquet, que está representando la parte de Estados Unidos, donde se habla de la teoría de los movimientos de recursos. Entonces aquí plantea los movimientos sociales modernos. Bueno, aquí vamos a hablar de la tradición, modernización y posmodernidad. Bueno, creo que es bien interesante hablar un poquito, ¿verdad?, que a lo largo de todos los años de su actividad, la sociología es una ciencia, ¿verdad?, que estudia el comportamiento de las sociedades y nos ha dado bastantes avances nos ha proporcionado constantes descripciones de cómo es que la sociedad ha venido evolucionando, ¿verdad?, en este caso la sociedad moderna, sus estilos de vida y de su organización. Esto según el material del libro de Larín y sus colaboradores de Informática y Sociedad, el libro base que estamos ocupando en esta asignatura. Luego nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué es tradición? Aquí podemos ver una señora hindú con una escoba. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es tradición?, se nos viene a la mente culturas donde se manejan trajes típicos, donde se manejan ritos o situaciones que para las personas es de ley. Entonces vamos a ver qué dice Larín. Larín nos dice que si se supone que la tradición, más que una guía normativa para la acción, es un esquema interpretativo para la comprensión del mundo. Bueno, siempre hablando de la tradición y modernización y posmodernidad, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la modernización? Bueno, en nuestra primera imagen vemos una balsa y vemos personas que pertenecen a una tribu que van navegando. ¿Qué nos dice Larín? Él nos dice que la modernización aparece por primera vez en el marco de análisis funcionalista del cambio social y analizando como proceso de la modernidad según un modelo tradicional, moderno o cambio social. Entonces vamos a entender que en tradición no son distinguidos por estatus social, sino que en la modernidad las necesidades se satisfacen cuantitativamente. Lo que hablábamos anteriormente, en una comunidad se vive repartiendo los bienes de todos. El ejemplo común que se suele poner en este caso son las comunidades primitivas, cristianas primitivas, en donde todas aquellas personas compartían lo que tenían. O en el caso de las tribus de África, Ubuntu, que todas las personas son leales y son solidarias. Eso significa de que si yo tengo una manzana, yo la comparto con la persona que está a la par, ¿verdad? En cambio, en la parte de modernidad, se va a entender que todas estas necesidades se van a satisfacer, ¿verdad?, de una forma de que si yo trabajo, tengo derecho a comprar mis gustos, tengo derecho a tener mis propiedades, términos totalmente diferentes, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la tipología de formas de organización social en la historia. Bueno, vamos a hablar siempre de este autor, ¿verdad?, Larín y sus colaboradores, que dice, vea, en el cuadro no existen formaciones sociales puras, que pretende exclusivamente los rasgos que asocian la tradición o la modernidad. Entonces tenemos lo siguiente:
Se pueden encontrar sociedades consideradas avanzadas con características premodernas, ¿verdad?, como la importancia religiosa. Y como segundo punto tenemos que las sociedades evolucionan diferentes según sus contextos sociales. Esta parte lo vimos en la primera diapositiva donde estábamos hablando del mapa conceptual, ¿verdad? Diferentes contextos sociales, ¿verdad?, culturales, políticos, económicos, dando consecuencias de una pluralidad de formas organizativas que aunque compartan rasgos son diferentes. Tenemos nuestro siguiente esquema en donde hablamos de 3 etapas. Las etapas de sociedades premodernas, que estamos hablando de sociedades de cazadores y recolectores. En la parte de la línea divisoria de la modernidad, en esta etapa tenemos la parte de la reforma, ilustración, y tenemos en los tipos de sociedades modernas la ruta 1, el capitalismo más la democracia liberal. Luego, volviendo a la sociedad premoderna, estamos hablando que son sociedades agrarias, que son sociedades de pastores y son estados tradicionales. Y existe esta línea divisoria de la modernidad donde ya hablamos de una revolución francesa, una revolución industrial que vienen de la mano, en donde ya se quiere abolir, en este caso en Francia se quería abolir lo que es la parte aristocrática, la parte de la monarquía, que aquello de que solo de una persona depende el poder y este poder tiene que ir heredado. Entonces fue un movimiento muy importante que hizo muchos cambios en nuestra sociedad. Luego tenemos, esto fue más o menos en el año de 1917, en 1945 al 73 tenemos una revolución informacional. Cuando nos hablamos de revolución informacional, estamos hablando de la época ya con la tecnología, ¿verdad? Y de la información, ¿verdad? Luego tenemos los tipos de sociedades modernas. Hablamos, ¿verdad? La ruta 1, que es el capitalismo más la democracia. La ruta 2, que tenemos un capitalismo más corporativismo fascista. Luego hay una tercera ruta, que es la planificación central más el stagnilismo, ¿verdad? Es de leer un poco quién fue Stangler, ¿verdad? Luego tenemos la sociedad postindustrial y por último un sistema mundial de sociedades. Bueno, vamos a hablar, ¿verdad?, siempre del mismo tema, tradición, modernización y posmodernidad, que en el libro Lucas Marín, ¿verdad?, nos menciona que la posmodernidad es la única fuente del poder, es el universo mercantil y tecnológico, o sea que está de la mano la parte mercantilista, ¿verdad?, y la tecnología. La parte del dinero y la parte tecnológica. Un ejemplo que a mí se me ocurre respecto a esto es que a mayor tecnología, entre las empresas saquen, por ejemplo, teléfonos de tecnología de punta, donde se tengan más funcionalidades, donde sean más atractivos para las personas, pueden ir incrementando la parte económica, ¿verdad? Entonces, por eso van de la mano. Luego tenemos que dice que la posmodernidad está relacionada con un fenómeno cultural e intelectual. Estamos hablando de lo que nos dice el libro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el siguiente cuadro donde dice la significación de nuevas tecnologías de la información
y comunicación a la vez facilita otros procesos de globalización. Aquí tenemos una palabra clave, globalización. Es algo donde estamos buscando una comunicación, una parte, digamos, en donde el mundo pueda estar conectado entre sí a través de las tecnologías. Y luego tenemos el consumismo que está eclipsando la convencionalidad, posición central de la producción. Y podemos observar la parte industrial, ¿verdad? La parte de producción. Vamos a hablar de los vértices de la posmodernidad según Anderson. Tenemos nuestro siguiente triángulo donde podemos ver 3 posiciones. En la parte superior dice que la liquidación del poder de la tradición aristocrática, o sea que se va a eliminar todo aquel tipo de poder que está en la aristocracia. Luego dice que ya no queda ningún vestigio de un establishment academicista al que un arte avanzando se pudiera oponer. Y luego tenemos en la parte derecha que para Canillos y Eglinton los orígenes inmediatos de la posmodernidad se hallaban en la experiencia de la derrota. Vamos a continuar y vamos a ver las estructuras y pautas demográficas. En el libro nos hace la siguiente propuesta de una transición demográfica que comenzó a finales del siglo XX. Y las posibles causas por las cuales sucedió esta transición o este cambio demográfico pueden ser, pues son las siguientes. Como número 1 dice desarrollo económico propiciado por la revolución industrial, o sea, el boom de las fábricas, la producción, entonces se vio la necesidad de tener más personas trabajando. Luego la segunda causa posible es posibilidad efectiva de control de natalidad a través del desarrollo de métodos conceptivos. Pues en este punto, pues siempre ha existido métodos conceptivos, pero el boom de, por ejemplo, crear pastillas o métodos, entre comillas, un poco más avanzados, pues pudo haber sido un causante para que pudiera haber más nacimientos, porque como sabemos, nada es totalmente confiable, ¿verdad? Siempre hay un porcentaje de confiabilidad y un porcentaje de error, ¿verdad? Luego tenemos en el punto 3, cambios en la escala de valores, se desliga cada vez más de la reproducción biológica del sexo. Posiblemente antes los padres tenían un poco más de control sobre sus hijos en cuanto a los temas de la educación sexual y conforme fue creciendo esta época, pues las personas al conocer o a educarlas sexualmente, pues fueron activas a temprana edad que en otros tiempos. La cuarta causa es el coste de recursos destinados a la crianza a medida de los hijos sobreviven más y disminuyen el gasto del descendiente. Entonces muchas familias creen que al tener más hijos, cuando estos hijos crezcan, van a ser proveedores de bienes materiales, ¿verdad? Entonces ya no va a haber una dependencia, sino que al contrario, ¿verdad? Va a ser un aporte para su familia. Luego tenemos que las redes de protección social aseguran la no dependencia de los hijos cuando se es anciano, lo que estábamos hablando en el punto anterior, ¿verdad? Que a medida de que los hijos vayan creciendo, pues la dependencia económica hacia los padres va a ser menor. Y como último punto tenemos las medidas higiénicas y reformas del entorno urbano. Un caso común es que, por ejemplo, en alguna época
era bien común que las epidemias, entonces una persona se podía contagiar, por ejemplo, de tuberculosis y no había cura, entonces la persona estaba predestinada a morir. Sin embargo, hoy en estos tiempos, pues ya sabemos que hay medicamento en el cual la persona le puede dar esta enfermedad y puede sobrevivir. Entonces esto hace que la población demográfica vaya creciendo. Otras cuestiones es las vacunas, vacunas preventivas y otro tipo de medicamentos. En la número 7 dice el desarrollo científico, la lucha contra las enfermedades. Puede ser de que esperamos que en un futuro se encuentren curas para enfermedades como cáncer, VIH, o que en estos momentos se están haciendo esos estudios, entonces, y esto hace es una posible causa a que la población vaya creciendo, ¿verdad?, exponencialmente. La escolarización obligatoria, la educación en hábitos higiénicos, significa de que las personas hoy ya saben cómo se deben de asear, ¿verdad? Qué nos puede hacer daño, qué medidas de higiene nos van a servir para no enfermarnos, ¿verdad? Entonces, esta es una posible causa para el crecimiento de la población, la creación de hospitales. Hoy en día existen muchos hospitales nacionales, aunque la atención no sea la adecuada en estos países, pero puede hacer que en otros países sea de muy buena calidad. Y la mejora de la alimentación, por lo menos en nuestras escuelas, había alguna época en que no se daba desayunos o alimentos y hoy posiblemente con nuevos planes o estrategias se le intente alimentar o educar a las madres cómo alimentar a los hijos. Bueno, hablando ya de la apropiación social de la tecnología, en el libro, ¿verdad?, nos habla que todas las sociedades históricamente han utilizado la tecnología como instrumento de dominación de la naturaleza. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las características de la revolución tecnológica son, en primer lugar, su grado de expansión a todas las actividades productivas y a la vida de los individuos. Entonces, hoy en día es muy común que las personas trabajen con correos electrónicos, con redes sociales o herramientas colaborativas. Entonces, todas las actividades productivas van a ser más rápido, ¿verdad?, más efectivo. Su rapidez y velocidad en la expansión, la información se puede difundir de una forma más rápida, enormes posibilidades de conexión que permiten en contra de otras tecnologías más tradicionales. Bueno, tenemos algunos ejemplos de la revolución tecnológica y como primer punto tenemos la radio. Es bien común que dice que en los años 50, nos podemos imaginar que la radio pasó 38 años para tener 50 millones de usuarios. Luego vamos a ver que la televisión, para tener los mismos 50 millones de usuarios, pasaron 13 años. En cambio, para la computadora, para tener 50 millones de usuarios, pasaron 16 años. Estamos hablando 3 años más que la televisión. La respuesta en este caso puede ser que porque la computadora era más cara, ¿verdad? Entonces se dificultaba el acceso a muchas personas obtener una computadora. Y por último tenemos la web, que para tener 50 millones de usuarios se expandió en 4 años. Entonces podemos ver que conforme la tecnología va pasando, las diferentes épocas, así también la cantidad de años en que esto se va reduciendo esa brecha en cuanto al tiempo, ¿verdad?, que todas las personas puedan tener ese acceso. Bueno, vamos a hablar del modo de desarrollo informacional, según Castel. Vamos a ver los primeros puntos que habla de una nueva forma de producción basada principalmente en la aplicación de conocimiento
creados y procesados mediante las TIC. El segundo punto tenemos el cambio en la gama de productos materiales e inmateriales, donde destaca la ampliación de la gama de productos y su diversificación. El tercer punto nos habla de cambios en las formas de organización propias del mercado y la vinculación informacional entre ellas, donde destacan las empresas de medios de comunicación de masa aglutinadora de una buena parte de la actividad propia de la esfera mercantil, creando espacios comunicativos de conexión entre las empresas y los consumidores, o sea, las promociones, ¿verdad? Las empresas promocionan a través de los medios sus ofertas y los consumidores los reciben, ¿verdad? Entonces, la parte importante. Luego tenemos que los cambios en las organizaciones productivas y en las interconexiones entre organizaciones con el apoyo de la TIC. El quinto punto nos habla de niveles de inversión de beneficio en tecnología informacional para mejorar condiciones de competitividad en la empresa, en la forma empresarial. Un ejemplo que se me ocurre es el siguiente. Estamos hablando de qué tanto beneficia la tecnología a las personas. Un ejemplo es aquí en la universidad a distancia, de que antes las clases se daban con forma presencial, con pizarra, el profesor, la forma clásica, los alumnos llegaban y la clase clásica, ¿verdad? Ahora, por medio de la tecnología, pues ustedes están recibiendo esta videoclase en sus casas, ¿verdad? Entonces, una forma de apoyo. Entonces, la universidad se está haciendo más competitiva en la rama de educación, ¿verdad? A beneficio de ¿quiénes? De ustedes, ¿verdad? Los estudiantes. Luego tenemos el sexto que dice cambios en las condiciones de redistribución en función de las nuevas estructuras profesionales y de gestión en las organizaciones, donde se produce una ventaja económica para aquellos que tienen conocimientos sobre las TIC. No es lo mismo para una persona ir a buscar un empleo y que no sepa usar una computadora a alguien que es experto en el uso de la computadora, ¿verdad? Se le va a facilitar más las oportunidades, ¿verdad? Y la ventaja económica, porque va a ganar más. Luego tenemos el último tema que habla hacia una sociedad postmaterialista. Bueno, hablando dice que el desarrollo del postmaterialismo en nuestras sociedades avanzadas presentan correlaciones con el incremento de legitimidad de los denominados nuevos movimientos sociales. Ya habíamos hablado de los movimientos sociales. Luego dice, vea, que según las encuestas, en el caso de España, estamos hablando de España, las sociedades en las últimas décadas se destacan por la preocupación por el medio ambiente, como una dimensión más de los valores postmaterialistas. Bueno, ya en esta última etapa, ¿verdad? Donde estamos en la parte de las preguntas, pues se les va a dejar una actividad donde ustedes van a contestar un cuestionario en línea del capítulo 1 del cambio social. Bueno, agradeciendo y vamos a ver la bibliografía, que es una parte muy importante en cuanto al material, ¿verdad? El libro base de Informática y Sociedad, y en este caso aquí tenemos donde seleccionamos algunos conceptos de la Real Academia Española. Bueno, agradeciendo haber prestado atención a esta videoclase, esperamos que siempre estudien, ¿verdad? Y hagan todas sus preguntas en el día de la tutoría, y nos vemos en la próxima videoclase. Gracias.